Buenas tardes, mi nombre es Adriana Rosario y voy a dar inicio formal a la presentación de mi trabajo para optar a la maestría, al título de Maestría en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Rafael María Baral. El título de mi investigación es Influencia del conflicto laboral en el surgimiento del estrés en los trabajadores del servicio de farmacia del Centro Hospital Trujillo. En el capítulo 1 tenemos planteamiento del problema. La debilidad encontrada fueron 4. Omisión de órdenes, disgusto en el cambio de guardia, apatía laboral y división de los grupos. Interrogantes. Surgieron 5 interrogantes. La primera, ¿cuál es la influencia del conflicto laboral en el surgimiento del estrés en los empleados del servicio de farmacia? La interrogante número 2, ¿cuáles son los niveles de conflicto laboral que ocasionan ese estrés en los trabajadores del servicio de farmacia? La tercera interrogante, ¿cuáles son los factores organizacionales que generan estrés en los empleados del servicio de farmacia? Cuarta interrogante, ¿qué factores personales me generan ese estrés laboral en los empleados del servicio de farmacia? Y quinta interrogante, ¿qué lineamientos teóricos prácticos pueden disminuir el surgimiento del estrés laboral en los empleados del servicio de farmacia del Centro Hospital Trujillo? Objetivos. Tenemos un objetivo general que es analizar la influencia del conflicto laboral en el surgimiento de los empleados del servicio de farmacia. Y tenemos 4 objetivos específicos. El primero es diagnosticar los niveles de conflicto laboral que ocasionan el estrés en los trabajadores del servicio de farmacia. El objetivo específico número 2 es identificar los factores organizacionales que generan el estrés laboral en los empleados del Centro Hospital IBS Trujillo. El tercer objetivo, identificar los factores personales que generan estrés en los empleados del servicio de farmacia. Y el cuarto objetivo es diseñar los lineamientos teóricos prácticos que me van a disminuir ese estrés y el conflicto laboral en los trabajadores del servicio de farmacia. Justificación de la investigación teórica, práctica, metodológica y social. La delimitación espacial. La investigación se realizó dentro del servicio de farmacia del Centro Hospital Trujillo. La delimitación. El estudio se realizó en 5 meses, en agosto del 2024 hasta enero del 2025. El capítulo 2 sobre el marco teórico. Los estudios previos internacionales tenemos a Lema y Reynoso en el 2023, estrés laboral y desempeño en el personal del Hospital Juan Francisco Lacatunga en la Universidad Católica del Ecuador. Delgado, en el año de 2022 tenemos estrés y surgimiento laboral del profesional de la salud en un Hospital Nacional de Lima en la Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Arcos y Fernández, 2022, el estrés laboral en el personal sanitario del Centro Médico Sagrada Familia en el Instituto Superior Tecnológico España, Madrid. Sánchez, 2023, relación del conflicto organizacional y desempeño laboral en las instituciones públicas de la Universidad Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Zulia. Román, en el 2023, con título Estrés laboral en el área de farmacia del Hospital Universitario de Maracaibo, Universidad del Zulia, Venezuela. Las bases teóricas que se utilizaron para esta investigación fue conflicto laboral, Jiménez 2016, estrés laboral, Orlandini 2009, niveles de estrés, Benavente 2010, exigencia laboral, Peiro 1999, presión laboral, Rodríguez 2013, conflictividad, Chavenato. Desempeño de roles, Peiro, clima organizacional, Robin 2006, influencia del líder, Robin 2006, tareas y funciones, Pando 2006, carga laboral, Barcos 2020 y turnos de trabajo, Colligan y Rosa 1997. Para las bases legales se utilizó la Constitución Nacional de la República Bolivariana de 1999 y la Ley del Derecho de Autor de 1963. El mapa de variables tenemos el objetivo general, que es analizar la influencia del conflicto laboral en el surgimiento del estrés de los empleados del servicio de farmacia. Y como objetivo específico son 4. El primero es diagnosticar los niveles de estrés laboral que ocasionan
diagnosticar los niveles de conflicto laboral que ocasionan el estrés en los empleados de farmacia, con la variable conflicto laboral. Dimensión, niveles de estrés, con los indicadores exigencia laboral con el ítem 1. Indicador 2, presión laboral con el ítem 2. Y indicador 3, conflictividad con el ítem 3. Para el segundo objetivo específico está identificar los factores organizacionales que van a generar el estrés en los trabajadores del servicio de farmacia, con la variable estrés laboral, con la dimensión factores organizacionales, indicador ambiente físico, ítem 4, desempeño del rol, ítem 5, clima organizacional, ítem 6 e influencia del líder con el ítem 7. Para el tercer objetivo específico, que es identificar los factores personales que generan conflicto y estrés laboral en los trabajadores del servicio de farmacia, con la variable estrés laboral, con la dimensión factores personales, con los indicadores tareas y funciones con el ítem 8, con el indicador carga laboral, ítem 9, y con el indicador turnos de trabajo con el ítem 10. Y el cuarto objetivo específico, que es diseñar los lineamientos teóricos prácticos para disminuir el conflicto laboral que ocasiona el estrés en los trabajadores del servicio de farmacia. El capítulo 3 es el marco metodológico, la naturaleza de la investigación, un paradigma cuantitativo, el tipo de investigación, un proyecto factible, el diseño de la investigación de campo, la población y muestra, el personal adscrito al servicio de farmacia del Centro Hospital Trujillo, donde hay 2 farmacéuticas, 2 cardistas y 20 auxiliares, para un total de 24 trabajadores del servicio de farmacia. La técnica e instrumento para la recolección de datos fue una encuesta con 5 alternativas, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. La validación por juicio de los expertos y la confiabilidad a través del método de alfa de Cronbach. El capítulo 4, el análisis de los resultados. Para el indicador número 1, exigencia laboral. El indicador 2, presión laboral. Indicador 3, conflictividad. El indicador 4, ambiente físico. Indicador 5, desempeño de roles. Indicador 6, clima organizacional. Indicador 7, influencia del líder. Indicador 8, tareas y funciones. Indicador 9, carga laboral. E indicador 10, turnos de trabajo. Las conclusiones. Para el primer objetivo específico tenemos con un 90% siempre que existe una exigencia laboral por parte de la jefatura, y eso me da un conflicto. Con un 100% tenemos siempre que existe la presión laboral del servicio de farmacia, y con un 100% tenemos siempre que existen conflictos laborales entre los mismos empleados. Para el indicador 2, el objetivo específico, se buscó identificar los factores organizacionales que iban a generar ese estrés laboral. Con un 80%, algunas veces el ambiente físico les causa estrés laboral. Con un 100%, la sobrecarga de funciones en el desempeño de los roles genera también estrés laboral. Con un 100%, algunas veces, la adecuada influencia del líder también genera estrés laboral. Para el tercer objetivo específico, que era identificar los factores personales generadores de estrés laboral, con un 100%, el descontrol del conjunto de tareas y funciones de los empleados le genera estrés. Con un 100% de siempre, la carga laboral en las funciones propias de su puesto le genera estrés laboral. Y con un 100% que siempre en los cambios de turno también se genera otro estrés laboral. Y finalmente, para el objetivo 4, se diseñaron 4 lineamientos, que el lineamiento 1, reintegración del personal para disminuir ese estrés laboral. El lineamiento 2, articulación de metas, propósitos comunes entre los empleados de la farmacia. El lineamiento 3, una cooperación entre la jefatura, almacenistas, cardistas y los despachadores. Y el lineamiento 4.1, evaluación. Las recomendaciones: se recomienda al servicio de farmacia poner en práctica los lineamientos para esta investigación. Capítulo 5. Lineamientos teóricos prácticos para disminuir el conflicto laboral que ocasiona estrés en los trabajadores del servicio de farmacia del Centro Hospital Trujillo.
Lineamiento 1. Reintegración del personal para disminuir el estrés. ¿Cómo lo voy a hacer? Una estrategia a través de un diagnóstico. El propósito, lograr la reintegración del personal a través de un taller de integración. Las metas, diagnosticar las necesidades de crecimiento personal, diagnosticar necesidades laborales del servicio de farmacia y actividad, realizar un taller para promover la integración. El lineamiento 2, que es la articulación de metas y propósitos comunes e individuales de los empleados de la farmacia. Estrategia, valoración. El propósito, valorar las ideas y expectativas que tienen los trabajadores como planillas de empleados para su crecimiento profesional, laboral e institucional. Las metas, conocer ideas, diagnosticar expectativas, determinar los conflictos y determinar los estresores que causan el estrés laboral dentro del servicio de farmacia. Y actividad, realizar un taller sobre la resiliencia. Lineamiento 3. Cooperación entre jefatura, almacenistas, cardistas y despachadores. ¿Para qué esta estrategia? Para intercambiar las experiencias con todas las funciones. El propósito, intercambiar experiencias con todos los compañeros de trabajo a través de un cineforo. Las metas, promover la cultura resiliente laboral dentro del servicio de farmacia. Evaluar y coevaluar los componentes individuales y comunes. Y la actividad, un cineforo con todos los empleados del servicio de farmacia. Para el lineamiento 4, que es la evaluación, se hace una estrategia de evaluación formativa. El propósito, evaluar las experiencias entre los empleados de la farmacia del Centro Hospital Trujillo. Y las metas, conocer los cambios dados entre los compañeros. La actividad, una reunión final. Muchas gracias por su atención.